La búsqueda de la perfección ha entrado en su era más peligrosa. En 2025, la frontera entre el refinamiento y la fijación se ha desvanecido por completo. Lo que comenzó como una pequeña mejora se ha convertido en un ciclo interminable de búsqueda de un ideal imposible. Hoy revelamos 10 de las transformaciones más impactantes de los últimos años. Historias de mujeres que buscaron la perfección hasta que se convirtieron en desconocidas para sí mismas. Son advertencias, y al final comprenderás exactamente por qué. La mujer que obtuvo un récord mundial Guinness por someterse a más procedimientos cosméticos que cualquier otra persona en la historia. Criada en un pequeño pueblo de Ohio, Cindy se sentía atrapada en rasgos que creía que nunca encajaban con quien quería ser. Al crecer junto a su hermosa hermana, se veía como una persona común y corriente. Mirando las muñecas Barbie, decidió que la perfección plástica era su camino. Cuando su padre falleció, la herencia que dejó se convirtió en su fondo de transformación. En lugar de gastarlo en estudios o estabilidad, Cindy dedicó cada dólar a crear lo que ella llamaba su versión ideal. Una Barbie de verdad con forma humana. Durante 14 años, entre los 80 y 90, se sometió a 52 procedimientos documentados que costaron más de $100,000. Liftings faciales que reafirmaron su piel, rinoplastias que afinaron su nariz, liftings de ojos que ampliaron su mirada, liposucción que remodeló su figura, implantes de pómulos, reducción de mentón, aumento de senos, un sinfín de rellenos. El Botox se convirtió en algo rutinario. Incluso se inyectó colágeno en las manos para mantenerlas jóvenes. Para cuando Guinness la reconoció en 1999, Cindy había borrado la chica del Medio Oeste que una vez fue. Las fotos de la infancia junto a su nuevo rostro parecían personas sin relación. Cindy, que ahora tiene 68 años, continúa sometiéndose a procedimientos frecuentes. Trabaja como asesora estética e insiste en que su aspecto, tan alterado, es natural, incluso afirmando que las pruebas biológicas la sitúan en 30. Su transformación fue elegida y celebrada, pero la siguiente giró en torno a perseguir una fantasía que llevó la modificación corporal a extremos inexplorados. 9. Amanda Lepore. El ícono transgénero a menudo descrito como alguien que tiene el cuerpo más caro del mundo. Su transformación comenzó a los 15 años con su primera cirugía de nariz. A los 17, se sometió a una cirugía de confirmación de género. Pero esos fueron solo los primeros pasos para convertirse en una obra de arte viviente, moldeada por el glamour de las pin-ups y la belleza del viejo Hollywood. A lo largo de las décadas, Amanda se sometió a una larga lista de procedimientos. Los rellenos labiales crearon sus característicos labios carnosos. Múltiples rinoplastias refinaron su perfil, dándole un aspecto delicado y parecido al de una muñeca. Los implantes de pómulos esculpieron unos contornos dramáticos en forma de corazón. Un levantamiento de cejas le abrió los ojos, dejándolos con una mirada amplia y desencajada. Su alteración más infame fue la extirpación de las costillas inferiores, una operación de alto riesgo que le produjo una cintura extremadamente estrecha. A pesar de los riesgos de presión en los órganos y problemas respiratorios, Amanda se sometió a la cirugía sin dudarlo. El Botox y los rellenos se mantienen en constante mantenimiento, manteniendo su imagen impecable como una obra de arte que requiere una restauración continua. En 2025, continúa ajustando sus rasgos, añadiendo nuevas mejoras a su ya extrema silueta. Sus proporciones se han vuelto tan exageradas que algunos dicen que parece una caricatura viviente. Cada actualización se difunde rápidamente en línea, a menudo con mayor intensidad que la anterior. Aún así, Amanda acepta cada cambio, sin complejos y con una visión inquebrantable. Amanda Lepore hizo más que modificar su apariencia. Se transformó en una instalación artística ambulante, mostrando cómo la búsqueda de la belleza puede pasar de la expresión a la fijación. Su transformación plantea una pregunta inquietante. ¿En qué punto la persecución de un ideal borra a la persona que hay debajo de la superficie? Lo que sigue es una transformación tan extrema que se convirtió en un emblema mundial de la obsesión quirúrgica. 8. Pixie Fox. La mujer que se propuso convertirse en una caricatura viviente, sin importar el costo. Nacida en Suecia, Pixie tenía una ambición singular: convertirse en una Jessica Rabbit de la vida real, con proporciones que desafiaban la anatomía humana. Lo que siguió se convirtió en una de las transformaciones quirúrgicas más extremas jamás documentadas. Su trayectoria abarca más de 100 procedimientos a lo largo de muchos años. Los aumentos de senos le dieron un pecho tan grande que necesitó ropa a medida.
Múltiples cirugías de nariz redujeron sus rasgos hasta lograr un perfil de muñeca, pero su operación más impactante consistió en la extirpación de 6 costillas inferiores, reduciendo su cintura a 45 centímetros, una circunferencia menor que la de la mayoría de las piernas. La extirpación de costillas se considera una de las cirugías estéticas más peligrosas, con riesgos de daño orgánico, dificultad respiratoria y complicaciones potencialmente fatales. Los médicos la desaconsejan en todo momento. Pixie procedió a pesar de todo, documentando cada paso en línea, mientras los espectadores reaccionaban con fascinación y miedo. Su cintura ahora parece anatómicamente imposible, con una curvatura hacia adentro que su esqueleto natural no permite. Y no se detuvo. Se sometió a implantes de pómulos, inyecciones de labios, levantamientos de cejas, cambios de color de ojos y un drástico aumento de glúteos. Cada procedimiento la alejaba aún más del realismo humano y la acercaba a la fantasía animada que imaginaba. Para 2024, su apariencia se había vuelto tan extrema que la gente cuestionaba si sus imágenes habían sido editadas. Nuevas publicaciones siguen revelando mejoras adicionales. Pixie defiende sus decisiones, afirmando que nunca se ha sentido más completa. Los expertos siguen alarmados por las consecuencias a largo plazo de sus operaciones, especialmente la extracción irreversible de una costilla. Pixie Fox hizo más que alterar su cuerpo. Se exigió al límite de lo posible, creando una forma que se sitúa entre el arte escénico y una dura advertencia sobre los peligros de la transformación obsesiva. Su viaje fue voluntario, pero la siguiente historia muestra lo que sucede cuando una decisión equivocada se convierte en una vida de consecuencias irreversibles. 7. Jocelyn Wildenstein, la mujer que el mundo llama Catwoman, cuya transformación se convirtió en una de las más extremas jamás presenciadas. En la década de 1970, Jocelyn era una despampanante socialité suiza de rasgos suaves y refinados, y una elegante elegancia europea. Tras casarse con el multimillonario Alec Wildenstein, se adentró en una vida de lujo que la mayoría de la gente apenas puede imaginar. Todo parecía perfecto, hasta que descubrió la obsesión de su marido por los gatos exóticos y sus reiteradas aventuras con mujeres mucho más jóvenes. Desesperada por recuperar su atención, Jocelyn tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Influenciada por su amor por los felinos, comenzó a modificar su rostro para imitar rasgos felinos. Lo que comenzó como una sola operación se convirtió en décadas de procedimientos, con un costo millonario y requiriendo interminables horas de recuperación quirúrgica. Sus ojos sufrieron cambios drásticos. Múltiples cirugías de párpados los remodelaron y levantaron hasta lograr una inclinación extrema que se asemejaba mucho a la mirada de un gato. El efecto fue intenso, casi sobrenatural. Sus pómulos fueron realzados con implantes y rellenos que crearon protuberancias marcadas y antinaturales a lo largo de su rostro. Sus labios se agrandaron una y otra vez, volviéndose más carnosos con cada inyección y revisión. Un tensado agresivo de la piel dejó su rostro brillante y estirado, adhiriéndose firmemente a la estructura ósea alterada que se encontraba debajo. El resultado general fue asombroso. Ya no se parecía a una persona normal según los estándares habituales. El dolor es profundo. A pesar de gastar aproximadamente $4 millones intentando recuperar el afecto de Alec, él la abandonó en 1999, supuestamente desconcertado por su drástica transformación y lo irreconocible que se había vuelto. En diciembre de 2024, Jocelyn hizo sus últimas apariciones públicas en París, aún luciendo los rasgos extremos que había mantenido durante décadas. El 31 de diciembre de 2024, falleció pacíficamente a causa de una embolia pulmonar a los 84 años. Su pareja, Lloyd Klein, confirmó su fallecimiento, marcando el final de una de las experiencias estéticas más infames y trágicas jamás registradas. La transformación de Jocelyn fue sorprendente. La siguiente historia es escalofriante, porque entró en ella con conocimiento de causa y sin vacilación. 6. Janice Dickinson, la mujer que se autoproclamó la primera supermodelo del mundo y que en su momento representó una belleza feroz y una confianza inigualable en las pasarelas de todo el mundo. En los años 70 y 80, Janice dominó las capitales de la moda, desde París hasta Milán y Nueva York. Sus pómulos angulosos, su mandíbula definida y su intensa presencia la hicieron inolvidable. No era una belleza tradicional. Era audaz, cruda, intrépida. Las cámaras no podían apartar la mirada, pero Janice se negó a aceptar el envejecimiento como lo hacían muchas de sus compañeras. A los 30 y tantos,
con implantes mamarios, entró en un ciclo de décadas de intervenciones quirúrgicas. Liftings faciales, múltiples sesiones de liposucción, implantes de pómulos para darle volumen, constantes rellenos de labios, botox, rinoplastia para refinar su nariz. Los procedimientos llegaron en oleadas constantes. Para la década del 2000, durante su época de reality shows, su aspecto era radicalmente distinto al de su época como modelo. Su piel lucía antinaturalmente tirante, estirada sobre unos rasgos que parecían más definidos pero extrañamente menos definidos. Los implantes de pómulos contrastaban con su estructura ósea original, mientras que unos labios carnosos dominaban por completo su rostro. Las consecuencias fueron más profundas que la apariencia. Años de cirugías agotaron sus finanzas. En 2013, Janis se declaró en bancarrota, abrumada por las deudas médicas. Posteriormente, apareció en Botched para abordar las complicaciones de una cirugía de mama anterior, exponiendo el daño a largo plazo que había sufrido. Aún así, Janis rara vez mostró arrepentimiento. Aceptó su rostro alterado con la misma intensidad que antes en la pasarela, incluso mientras el público la veía hundirse aún más en la dependencia quirúrgica. En 2024, continúa con tratamientos, y su transformación es un duro recordatorio de las implacables exigencias de la industria de la belleza. La siguiente espiral descendente convirtió la creciente fama de una joven madre en una crisis de identidad de la que nunca pudo escapar. 5. Farrah Abraham. La personalidad de Teen Mom, que pasó de ser una joven estrella naturalmente radiante a un símbolo del exceso quirúrgico. En 2009, Farrah, de 19 años, apareció en 16, Pregnant, con una belleza suave y natural, y un encanto natural. Incluso durante su etapa de maternidad temprana, su ascendencia siria le dio rasgos impactantes que no necesitaban ningún retoque. Entonces comenzaron las cirugías. A los 19 años, con su primer aumento de senos, Farrah se adentró en una larga espiral de procedimientos cosméticos que costaron cientos de miles. Le siguieron 3 cirugías de senos más. Múltiples operaciones de nariz remodelaron su rostro hasta dejarlo casi irreconocible. Se puso un implante de mentón y se lo quitó tras arrepentirse de los resultados. El ciclo solo se intensificó. Inyecciones en los glúteos, rellenos de pómulos que le crearon una redondez artificial, inyecciones en los labios que le dejaron la boca hinchada, procedimientos de rejuvenecimiento vaginal presentados públicamente. Aún más inquietante, su hija de 9 años grabó algunos de ellos, lo que desató indignación y serias preocupaciones sobre los límites. A finales de 2024, su apariencia seguía generando alarma. Después de que un tratamiento de disolución fallido le dejara un lado de la cara agrandado y el otro intacto, publicó una reseña indignada en Yelp, alegando que la clínica se negó a tratar ambos lados. El dueño respondió que habían dejado de tratarla porque insistía en procedimientos inseguros. Sus apariciones públicas en 2025 muestran un rostro tensado por el exceso de botox y rellenos. Admite haber gastado más de $50,000 solo en sus labios y se enorgullece de su cuerpo de $1 millón, planeando ya su próxima cirugía. Pero mientras que las decisiones de Farrah surgieron de la búsqueda voluntaria de un ideal inalcanzable, la siguiente historia muestra cómo la desesperación y la vulnerabilidad pueden llevar a la ruina absoluta. 4. Raji Narinesingh, la mujer cuya búsqueda de autoafirmación la llevó directamente a las manos de un depredador que se hizo pasar por un profesional médico. En 2005, Raji era una mujer transgénero que buscaba feminización facial para sentirse identificada con su identidad. Como muchas otras que se enfrentaban a barreras económicas y discriminación, recurrió a un inyector clandestino que le prometía tratamientos económicos, resultados rápidos y compasión. En cambio, tuvo una pesadilla. La persona en quien confiaba le inyectó una mezcla tóxica de cemento, aceite mineral y sellador de neumáticos. Materiales industriales utilizados en automóviles y construcción, no en el cuerpo humano. Sustancias que jamás deberían penetrar en el tejido vivo. En cuestión de semanas, su rostro comenzó a endurecerse. Bultos le atravesaban la piel, expandiéndose hasta formar masas dolorosas e irregulares. Sus mejillas se hincharon, formando formas distorsionadas que los desconocidos observaban con asombro. La mezcla tóxica se desplazaba de forma impredecible, creando deformidades que la hacían irreconocible. Su piel se volvió áspera y desigual a medida que el cemento se solidificaba bajo la superficie como una escultura que se derrumba sobre sí misma.
Rajee se aisló del mundo, ocultándose durante años mientras luchaba contra la vergüenza, la depresión y el dolor físico constante. Perdió oportunidades, relaciones y su autoestima. La devastación emocional eclipsó incluso las complicaciones médicas. Su punto de inflexión llegó en 2015 en Botched, donde cirujanos reales intentaron una reconstrucción, pero el cemento fusionado con el tejido facial es casi imposible de retirar sin destruir el rostro por completo. Múltiples cirugías suavizaron algunas deformidades, pero la reversión completa fue inalcanzable. El daño es permanente. Para 2024, Rajee se convirtió en una firme defensora de los proveedores de cosméticos sin licencia, compartiendo su historia para evitar que otras cayeran en la misma trampa. Sus apariciones públicas muestran sus cicatrices aún visibles, un duro recordatorio de la confianza traicionada y la vulnerabilidad explotada. La historia de Rajee está basada en la victimización, pero la siguiente mujer fue destruida por el reflejo que no pudo soportar enfrentar. 3. La estrella de The Voice, cuya apariencia cambiante desató un brutal acoso en línea y se convirtió en un claro ejemplo de las aplastantes expectativas de Hollywood. Cuando Erin apareció como Starlight en el gran éxito de Amazon en 2019, tenía 25 años e irradiaba una luminosidad plena y natural. Su mirada expresiva, sus rasgos suaves y su presencia sincera hicieron que la integridad de su personaje fuera creíble y se ganara el cariño del público mundial. Entonces empezaron las críticas. A medida que The Voice ganaba una gran cantidad de seguidores, los espectadores analizaban cada escena con minuciosidad, comparando capturas de pantalla de temporada tras temporada con minuciosidad. Insistían en que su rostro había cambiado, más delgado, más anguloso. Su nariz parecía más estrecha, su mandíbula parecía más afilada, sus mejillas parecían demacradas. Los foros se llenaron de acusaciones. Rinoplastia, extracción de grasa, escultura de mandíbula, inyecciones de labios, botox. Las críticas se intensificaron. En enero de 2024, la expresentadora de Fox News, Megyn Kelly, dedicó un segmento entero a ridiculizar el rostro de Erin, calificándolo de prueba de inestabilidad mental y obsesión quirúrgica. El video se difundió rápidamente, desatando una ola de crueldad e insultos constantes en todas las plataformas principales. Erin respondió con una publicación devastadora en Instagram, calificando los rumores de insultantemente falsos y revelando cómo el acoso había destrozado por completo su salud mental. Anunció que se alejaba de las redes sociales porque ya no soportaba el abuso. Posteriormente, borró la publicación, pero el daño ya se había compensado. Los cirujanos plásticos que examinaron sus imágenes sugirieron que se había sometido a muy pocos retoques, quizás mínimos, explicables principalmente por técnicas de maquillaje, fluctuaciones de peso, estilismo profesional y envejecimiento natural entre los 25 y los 30 años. Pero a sus detractores no les interesaba la precisión. La narrativa se había consolidado. A mediados de 2024, Erin regresó a Instagram antes del estreno de la cuarta temporada de The Voice, afirmando que ya no estaba devastada, sino fortalecida por la experiencia. Recibió miles de mensajes de mujeres que habían sufrido un tormento similar debido a su apariencia. Aún así, la especulación no cesa. Su coprotagonista Karen Fukuhara admitió que había estado realmente preocupada por Erin durante los peores momentos, recordando a los fans que nadie es invencible, incluso cuando parecen serenos públicamente. Su transformación fue moldeada por la presión externa, pero la siguiente historia muestra lo que sucede cuando una sola decisión terrible destruye décadas de belleza. 2. Priscilla Presley, la refinada viuda de Elvis, que en su día representó la gracia eterna y la serena sofisticación durante los años dorados de Hollywood. Durante décadas tras la muerte de Elvis en 1977, Priscilla envejeció con asombrosa elegancia, conservando una belleza clásica admirada por fans de todo el mundo. Se erigió como símbolo del encanto tradicional de Hollywood, evitando intervenciones dramáticas o intentos frenéticos de detener el tiempo. Llegó 2003, el año que destrozó su apariencia de forma irreversible. Priscilla acudió a Daniel Serrano, un profesional sin licencia, para que le aplicara lo que creía que eran simples rellenos cosméticos para mantener su brillo juvenil. En cambio, le inyectó silicona industrial, un material agresivo y tóxico que nunca ha sido aprobado para uso cosmético ni para inyección en el rostro humano bajo ninguna circunstancia. Las consecuencias fueron catastróficas. En cuestión de meses, se le formaron bultos duros bajo la piel, dolorosos al tacto e imposibles de ignorar.
La hinchazón distorsionó sus elegantes rasgos hasta volverlos irreconocibles. Partes de su rostro perdieron por completo la movilidad, ya que la silicona dañó permanentemente el tejido muscular y nervioso. Las cicatrices graves crearon texturas irregulares que el maquillaje ya no podía disimular. Un intento de cirugía correctiva en 2008 no logró eliminar por completo la silicona. Una vez inyectada, esta migra a través de las capas faciales, incrustándose profundamente y volviéndose casi imposible de extraer sin destruir el tejido circundante. A pesar de múltiples operaciones, sus pómulos permanecieron anormalmente hinchados y deformados. Su piel adquirió un aspecto serio y estirado que las cámaras amplificaron con dureza. Una cirugía relacionada con el cáncer en 2019 le dejó nuevas cicatrices. En lugar de aceptar el daño, se sometió a más tratamientos, cada uno intentando corregir lo que el procedimiento anterior no logró. A lo largo de 2024, las apariciones públicas de Priscilla desgarraron el corazón de sus fans más fieles. En los eventos de ese año, su rostro apenas mostraba movimiento, sus rasgos lucían tensos y excesivamente tensos. Las líneas de expresión que una vez cautivaron a Elvis se escondían bajo una hinchazón y cicatrices que nunca desaparecerán por completo. Pero mientras que la transformación de Priscilla fue el resultado de una traición devastadora, la historia final se centra en una mujer que voluntariamente desmanteló la imagen que la hizo legendaria. 1. Lil' Kim, la abeja reina del hip hop, que en su día fue el rostro radiante e intrépido de la realeza del rap de los 90, y un ícono del empoderamiento femenino negro. En su apogeo a mediados de los 90, Lil' Kim fue inolvidable. Su piel morena profunda irradiaba seguridad. Sus rasgos marcados celebraban su identidad con orgullo. Irradiaba una sexualidad feroz y un talento innato que transformó el panorama femenino del hip hop. Cada foto, cada video, rebosaba poder. Su belleza era desafiante e inspiradora. Entonces, todo cambió de maneras que pocos podrían haber predicho. Su transformación, según se informa, comenzó después de que la violencia doméstica por parte del rapero Notorious B.I.G. le dejara la nariz rota, lo que requirió cirugía reconstructiva. Lo que comenzó como una necesidad médica se convirtió en algo mucho más oscuro y con más raíces emocionales de lo que el público entendía. Su nariz se afinó drásticamente gracias a repetidas rinoplastias, hasta llegar a un punto que apenas se parecía a su hermosa estructura original. Su tono de piel se aclaró significativamente con los años, lo que dio lugar a especulaciones generalizadas sobre tratamientos de blanqueamiento, afirmaciones que ella ha negado, a pesar de que las fotos dificultan descartar el cambio. Sus mejillas se expandieron y adquirieron formas redondas y esculpidas, probablemente debido al uso excesivo de rellenos, lo que alteró drásticamente sus contornos faciales naturales. El Botox alisó su piel hasta lograr un acabado similar a la cera, limitando sus expresiones. Y quizás el cambio más comentado, sus labios se volvieron desproporcionadamente más carnosos gracias a los repetidos aumentos, lo que contribuyó a una apariencia cada vez más exagerada que ya no se parecía a la intrépida rapera que los fans conocían. Para 2024 y principios de 2025, las apariciones públicas de Lil' Kim siguen impactando a sus seguidores más fieles. En presentaciones recientes y eventos de alfombra roja, sus rasgos lucen rígidos y recargados, creando un efecto de máscara que sus fans lamentan abiertamente. La mujer que una vez encarnó el poder y la belleza de la mujer negra parece transformada hasta quedar irreconocible.